Un gusto saludarles nuevamente, chicos, en este espacio pedagógico de Química 2. El tema a tratar para esta clase es la fórmula molecular, un tema que tiene mucha relación con el tema anterior, de parte siempre del Instituto Gubernamental Central Vicente Cáceres, el Departamento de Ciencias Naturales y su servidora, la docente Marta Romero. Entonces vamos a entender qué es fórmula molecular, qué es el tema a tratar. Entonces, fórmula molecular se define como la fórmula que expresa el número de átomos de cada elemento que forma una molécula. Recordemos entonces que estamos intentando hacer la comparación con el tema anterior. Recordemos que la fórmula empírica nos hablaba de que ellos trabajaban con la mínima expresión o la mínima cantidad de átomos de cada elemento presentes en la molécula. En este caso no, la fórmula molecular expresa todos y cada uno de los átomos de cada elemento en la molécula. La fórmula molecular de una sustancia pura puede coincidir con su fórmula empírica o ser un múltiplo de ella. Es importante subrayar esto, un múltiplo de ella. Para poder calcular esta fórmula molecular, muchas veces tenemos que multiplicar por un factor para poder, la fórmula empírica para poder encontrar la fórmula molecular. Entonces, para entender esta parte del factor que les estoy hablando, voy a tomar el mismo ejemplo del video anterior que hablábamos de la glucosa. Entonces tenemos que la fórmula empírica de la glucosa es CH2O y la fórmula molecular de la glucosa es C6H12O6. Quiere decir que está multiplicado por un factor de 6, en este caso de la glucosa. También tenemos otro ejemplo que es del ratio. El ratio es un herbicida comúnmente usado. Recordemos que la química está en nuestra vida cotidiana. Entonces veamos la fórmula empírica del ratio. En el ratio ustedes pueden observar que la fórmula empírica en la parte inferior dice C12OH30 y que si seguimos la flechita dice que se multiplica por un factor de 2. Entonces digo 2 por 12, 24, que tiene carbono. También tenemos lo que sería O, oxígeno, 1 por 2, 2. El H30 por 2, 60. Entonces ahí ya tenemos la fórmula molecular de este herbicida. Entonces, para entender este factor y cómo es que nosotros lo vamos a encontrar y cómo llevamos a cabo la fórmula molecular, entonces vamos a desarrollar un ejercicio, el cual dice de la siguiente manera: el análisis de cierto compuesto revela que su composición en masa es del 30.435% de nitrógeno y 69.565% de oxígeno. Si la masa molecular del compuesto es de 92 gramos sobre mol, que es con lo que nosotros estamos trabajando, hallar la fórmula empírica y hallar la fórmula molecular. Entonces, ustedes se fijan en el paso número 1, dice calcular la fórmula empírica. Entonces, para calcular la fórmula empírica, recuerdan que en el video anterior trabajamos con dos tablitas. En este caso, vamos a trabajar con una tabla integrada porque lo vamos a encontrar más fácil desarrollar todo esto gracias a los datos que nos dan. Recordemos que solo estamos trabajando con dos elementos, el cual es el nitrógeno y el oxígeno. Entonces, fijémonos que tenemos las masas porcentuales que ya se nos dan en lo que sería el problema, que es para el nitrógeno 30.435, para el oxígeno 69.565 y las masas atómicas que utilizamos un instrumento importante para el estudio de la química, la cual es la tabla periódica. Entonces estamos hablando del nitrógeno número 7 y el oxígeno número 8, que son los números atómicos de estos elementos. Si ustedes se fijan en la parte inferior de donde está
lo que sería el nitrógeno, si ustedes se fijan, dice 14, lo que sería su peso o masa atómica, y en el oxígeno tenemos un peso o masa atómica de 16. Entonces, eso es básicamente lo que nosotros estamos, si ustedes se fijan, trabajando. Masa atómica de nitrógeno 14, oxígeno 16. Entonces lo que nosotros hacemos es que dividimos esa masa porcentual entre lo que sería la masa atómica. Si ustedes se fijan aquí, tenemos gramos en el numerador y gramos en el denominador, por los cuales se van a cancelar. Entonces vamos a hacer la división para cada uno de estos elementos, para lo que también usamos lo que sería nuestra calculadora. En la calculadora que ustedes pueden ver, el cálculo superior es del nitrógeno, que es 30.435 entre 14. Recordemos que estamos utilizando 3 cifras significativas después del punto, entonces sería 2.174, porque ya lo redondeamos. En el oxígeno, que sería la calculadora o la imagen que tenemos en medio de esta calculadora o de este cálculo, dice 69.565 entre 16. Entonces, 3 cifras significativas después del punto, 4.348, que son los datos que ya tenemos nosotros aquí. Como recordamos que cancelamos unidades, que es muy importante para hacer cálculos, vemos que la cantidad de moles para cada uno del nitrógeno y el oxígeno. Entonces, lo importante aquí es ver cuál es el menor de esta cantidad de moles. En este caso es del nitrógeno. Entonces, en el nitrógeno lo vamos a dividir, la cantidad de moles de nitrógeno, entre cada uno de los moles. Entonces yo diría 2.174 entre 2.174, eso me equivale a 1. Y 4.348 entre 2.174, en este caso se hizo de nuevo el cálculo para que ustedes lo vieran, es igual a 2, que es la calculadora que tenemos, o la imagen de la calculadora que tenemos en la parte inferior, 4.348 entre 2.174. Regresamos entonces a las divisiones de estos, nos da un mol reducido de nitrógeno, 2 moles reducidos de oxígeno, para darnos una fórmula empírica del óxido de nitrógeno de N1O2. Por lo general, el subíndice o el átomo 1 del elemento siempre se cancela, o sea, no se suele utilizar en química. En este caso se dejó por forma didáctica para que sepamos de dónde sale cada uno de los átomos de estos subíndices. Entonces vamos a continuar entonces con el paso 2. En el paso 2 básicamente es calcular lo que sería la fórmula molecular, y para hacer este cálculo de fórmula molecular necesitamos 2 fórmulas. Este factor N que estamos trabajando y también la fórmula molecular para que utilice este factor N. Entonces nosotros vamos a leer N cómo es que se desarrolla. N dice peso molecular del compuesto entre el peso molecular de la fórmula empírica. Recordemos que el peso molecular del compuesto nosotros ya no lo dieron en el problema. En cambio, el peso molecular de la fórmula empírica, como nosotros la calculamos, nosotros también tenemos que calcular ese paso. De ahí tenemos la fórmula molecular. Recuerden que ese N es el que se va a multiplicar por la cantidad de átomos. Entonces tenemos el óxido de nitrógeno, que el óxido de nitrógeno ustedes pueden observar que tenemos la tablita para calcular el peso molecular, donde yo digo elemento, masa atómica, átomos y total. El nitrógeno ya lo vimos en la tabla periódica 14, el oxígeno ya vimos que es 16, masa atómica, que son multiplicados por la cantidad de átomos que tiene cada uno de estos elementos. 14 por 1, 14, 16 por 2, 32,
para darnos un total de 16 gramos sobre mol para el peso molecular de la fórmula empírica. Recordemos que lo que yo busco es la fórmula molecular, no la fórmula empírica. Entonces tengo que sacar ese factor que habíamos dicho que en algunos casos iba a ser igual y en otros casos iba a ser diferente por la multiplicación del factor. Entonces yo digo 92 gramos sobre mol, que fue el dato que me dio el problema, entre los 46 gramos sobre mol nos da un factor de 2. En este caso, nosotros tenemos que ir observando que nosotros tenemos este factor de n igual a 2 que se va a multiplicar por lo que sería la fórmula molecular que nosotros tenemos, fórmula molecular n por la fórmula empírica. Entonces vamos a observar que lo multiplicamos, pero se multiplican, recuerde que los subíndices, o sea, cantidad de átomos. Entonces veámoslo, dice n, 2 o 4, porque 2 por 1, 2, 2 por 2, 4. Entonces ahí estamos hablando de lo que sería el compuesto llamado nitrato. Si ustedes se fijan, la fórmula molecular no es tan complicada, porque si ya conocemos la fórmula empírica, que es algo que ya hemos trabajado, la fórmula molecular no nos va a complicar, solo es encontrar la empírica y encontrar este factor con los datos que siempre nos da el problema. Entonces, para continuar con la secuencia que siempre hemos desarrollado, vamos a hablar acerca de las aplicaciones de la fórmula molecular en lo que sería la química orgánica, la física, la química industrial y la química ambiental. En la química orgánica, en el primer punto, dice que la química orgánica, básicamente en la parte cuántica, ya que ayuda a comprender y a cuantificar la composición de los átomos en los diferentes compuestos que se encuentran alrededor del mundo. En el 2, o sea, en la parte de la física, dice que nos ayuda a analizar y comprender los fenómenos como el magnetismo, porque conociendo la cantidad exacta de átomos que conforman diferentes materiales susceptibles de estudio, podemos concluir sobre el comportamiento de estos átomos sometidos al fenómeno de magnetización. En la química industrial nos brinda sus aplicaciones también en la creación de diversos productos de la vida cotidiana, como la comida, ropa, electrodomésticos, objetos para el hogar. Recordemos que la química es la ciencia central y la que nos ayuda básicamente a mejorar nuestra calidad de vida. En la química ambiental se dice que conociendo la cantidad de átomos exactos en cada compuesto, se pueden crear productos ecológicos que nos ayuden a nuestro diario vivir y a mejorar la calidad de vida en el mundo. Entonces, las aplicaciones de la fórmula molecular son muchas. Son datos y son temas básicos para entender la química. Entonces, no me queda más que también dar una pequeña frase de Dmitri Mendeley, el padre de la química, que dice: vi en un sueño una mesa donde todos los elementos encajaban, según lo requerido. Al despertar inmediatamente lo escribí en una hoja de papel. Los sueños en la química siempre han tenido un papel importante, al igual que fue con Kekulé en la parte de la química orgánica, por lo que no me queda más que decir muchas gracias y saludos a todos ustedes jóvenes.